Gracias. No te escuchamos. Perdón. Sí, es un privilegio para mí compartir con ustedes y es como regresar a mi escuela, regresar a mi universidad y sobre todo regresar a esos tiempos de estudiantes. Hoy me trae a mí esos recuerdos, pero sobre todo me trae el compromiso por el cual yo elegí trabajo social. Y es justamente abordar problemáticas que estaban afectando en ese tiempo de los 80s y pico que entramos, ya casi al final, unos tiempos muy complicados, de guerra prácticamente. Pero aunque ahorita en este contexto actual ha cambiado la modalidad, la guerra continúa, solo que son más fuertes. Y hoy por hoy voy a compartirles en el tiempo que tenga, creo que son 30 minutos, 30 minutos. Tenemos una hora, o sea, tú puedes, yo bueno, básicamente unos 45 podría ser, ¿verdad? Bueno, compartir la experiencia quizás metodológica y conceptual de un problema con el cual yo he trabajado, hice las cuentas hoy para actualizar un poco mis líneas de trabajo. Hago la cuenta de 30 años ya. 30 años de experiencia en el trabajo. ¿De cuál trabajo? ¿Verdad? Ahí es donde vamos a irnos situando. No quiere decir que esos 30 años, ¡oh, qué grande es! O que soy ya muy grande. Bueno, también puede ser, ¿verdad? Si me comparo con la edad muy joven de algunas. Pero cuando yo me incorporé en el problema que les quiero comentar, todavía no me había graduado. Entonces, esto me permitió tener quizás trascender un poco, quizás de la práctica, porque cuando uno está haciendo, no se ha graduado, uno lo toma como ciertas prácticas, ciertas experiencias que se van acumulando y lo que uno desea es graduarse. Entonces, aún no me había graduado yo de la licenciatura cuando yo ya estaba trabajando en el problema de violencia contra las mujeres y es justamente lo que les quiero compartir el día de hoy. Ustedes, no voy a hacer una presentación grande para no aburrirlas de tanta información, solo me indican si se ve. Sí, Mimi, se ve. Sí. Ok, bueno. Este es el problema que estamos hoy reunidas un poco y es sobre los desafíos más importantes para abordar el árbol de problemas. Perdonen, hay un poco de redacción, pero casi en el camino venía. Desafíos más importantes para abordar el árbol de problemas en la violencia contra las mujeres. Entonces, ¿cuál es el problema que estamos situando acá? A ver, menciónenme. Ahí está, claro. ¿Me lo dicen? Violencia contra las mujeres. Violencia contra la... Y es uno de los problemas que ustedes están viendo. Escuché, así es, ¿verdad? ¿O no? Sí, entre los problemas que están abordando, que tienen el acceso a la tierra, está el problema de la violencia contra las mujeres. Ahora, ¿por qué escogí este problema? Pude haber escogido violencia contra las niñas, que es otro de los problemas que también estamos abordando, el problema contra la niñez o el problema contra los adolescentes. Y es justamente porque hay aquí varios elementos que les quiero compartir. Y en esta problemática que queremos compartir, la experiencia que me ha llevado a trabajarlo es por dos elementos. Uno es que si no conocemos el problema de causa de la violencia contra las mujeres,
vamos a tener que tropezar. Y el tropezar, les digo, que trasciende o traspasa nuestras propias vidas. ¿A qué me refiero con eso? Porque si no trabajamos un problema como es estructural, sigue compartiéndose, ¿no? No, Bueno, se eliminó. Se fue. Bueno, entonces, si no abordamos este problema estructural, multicausal, si lo queremos ver, o como se conoce, que es una violencia de otras violencias, va a traspasar nuestras vidas. ¿Y a qué nos vamos a tropezar aquí con esto? Que vamos a, si nosotras mismas estamos o hemos sido violentadas, no vamos a poder como que abordarlo de una forma quizás objetiva. Y ese es un primer desafío, que los problemas con los cuales nosotras vamos a trabajar podrían convertirse en ser subjetivos. Quiere decir que voy a opinar yo de lo que yo perciba o de lo que yo crea, más no de un análisis de lo que significa un problema social, porque está traspasando mi vida. Y eso justamente fue uno de los grandes desafíos cuando abordamos un problema de esta naturaleza. Entonces, en una de las primeras experiencias que nosotras teníamos, es que se creó un centro de atención integral, integrado por muchas profesiones, psicólogas, abogadas, doctoras, politicólogas, sociólogas, y comenzamos a trabajar en el año 91. Entonces, en ese momento, conceptualmente todavía no se conocía así como término ahora violencia contra las mujeres, sino se denominaba mucho lo que era la violencia intrafamiliar o violencia de género, que todavía se conoce así. Y ese es otro de los problemas que vamos a ir viendo. Entonces, conceptualmente había un problema allí. ¿Cómo nosotras lo íbamos a denominar? Y eso creo que es un gran problema cuando nosotras, valga la redundancia, no podemos o no hemos identificado bien el nombre del problema, porque a los problemas se les tiene que dar un nombre. Y la experiencia que nosotras teníamos en este centro era un conflicto de nombre, pero el nombre tenía una causa. ¿Por qué no le dábamos un nombre? Y era porque habían varias causas que no estaban definidas en algún momento. Y entonces, si no estaban definidas en ese momento, entonces, ¿qué íbamos a hacer? Si abordar a la mujer en ese momento o abordar a la familia, porque estábamos denominando un nombre que era violencia intrafamiliar. Entonces, el darle un nombre a la problemática que vamos a abordar es importante. ¿Cómo nos vamos a valer para dar un nombre? ¿De qué nos vamos a valer para dar un nombre? Y ahí viene como la lluvia de ideas y es como la primer técnica, si lo queremos ver así. Es una primera dinámica o un primer ejercicio que podamos nosotras ir haciendo y es hacer una lluvia de ideas. Así como cuando alguien, voy a poner un ejemplo muy particular, personal, cuando alguien está embarazada. ¿Alguien aquí ya es mamá? Buenas noches, sí, licenciada, yo soy mamá. ¿Y en su primer hijo o hija tenía alguna discusión de cómo ponerle nombre? Pues fíjese que no, prácticamente, pero fíjese que sí, su papá, ¿verdad? Fue el que eligió el nombre y pues me pareció bonito. Y entonces
llegamos a ese acuerdo, ¿verdad? Ajá. Y escogimos el primero entre los dos. Ajá. Ya, pero hubo un tiempo de consenso, un tiempo de ver qué nombre le ponían. Sí, exacto. Ajá, sí, porque no fue recién salida, ¿verdad? Pues sí, hubo ese lapso de tiempo que usted indica. Otro problema, bueno, no problema, vamos a ver un poco lo cotidiano. ¿Ya tenían el sexo del niño o niña cuando ya estaban eligiendo el nombre? No, porque lo elegimos hasta después, porque como no se dejaba ver qué era. Ahí ya dio un tips. No se dejaba ver, ¿ya? Entonces, cuando no se deja ver una situación o un problema, lo vamos a llamar como lo dijo la compañera, para traerlo más al ejercicio práctico. Como no se dejaba ver, entonces era muy difícil establecer un acuerdo o un nombre. Y así nos pasa esos pequeños ejemplos que son grandes, que son trascendentales, como un nombre. Yo, por ejemplo, ya no me puedo quitar mi nombre. Además, yo me llamo Irma Esperanza, ya, pero me dicen Mimi, imagínense, y todo el mundo me conoce como Mimi. Entonces, cuando a mí me dicen Irma o Esperanza, pues yo me siento un poco así, porque todos me conocen como Mimi. Entonces, allí hay algunas veces ciertos problemas de identidad. Y entonces, algunas veces eso pasa, que nosotros tenemos que ir como visualizando sobre qué vamos a trabajar. Y el visualizar quiere decir que en algún momento ya hemos observado, ya nos hemos informado, ya nos hemos obtenido algunos elementos digamos, como de análisis para saber qué es lo que vamos a nombrar. Ya, y entonces el nombrar una situación significa que ya estamos identificando qué es. La compañera cuando ya le puso el nombre o dice que su pareja le puso el nombre al niño o niña, Heidi, ¿es niña o niño? Ay, se nos fue Heidi, o no nos escucha. Pero, Es que yo creo que es mi internet el que no, y la escucho ¿es niño o entrecortada. niña su hijo o hija? Es niño. Ajá. Niño. Ajá. Entonces, cuando ya le pusieron el nombre Ajá. al niño, ya hubo como como que cierta etapa de tranquilidad, de pausa o de máximo cuando ya sabían qué era, ¿ya? Así nos pasó justamente a nosotros cuando estábamos abordando el problema de la violencia, que no sabíamos cómo denominarla, si violencia de género, violencia intrafamiliar o violencia incluso se nos sumaba otro problema que era víctimas o sobrevivientes, porque eso también tiene una connotación, un término conceptual y tiene una forma de abordaje, porque el ser víctimas es una parte, pero el ser sobreviviente ya evolucionó y ya ser sujeta de derechos es otra evolución. Y eso tiene que irse viendo desde cómo vamos a abordar nosotras el problema. Entonces, ese es como que el primer ejercicio, el primer desafío que pudimos tener, cómo nombrar y qué vamos a nombrar del problema. Y de ahí podemos ir como viendo otros elementos. Ya, eso les estoy hablando del año 91, de 1991. ¿Qué pasaba en ese entonces? Había un contexto todavía donde se estaba visualizando la violencia estructural política. Entonces, no se visualizaba la violencia contra las mujeres. ¿Cómo se comenzó a visualizar la violencia contra las mujeres? Y es justamente
por todos los hechos que estaban pasando en cuanto a identificar quién era la que más o el que más enfrentaba la violencia dirigida. Ya nosotras constituyéndonos como grupo de mujeres. Entonces, ¿quién en ese entonces sufría o enfrentaba el problema? Y eso era uno de los grandes problemas que nosotras teníamos a lo interno del grupo, porque había una carencia de registro. No había un sistema de registro como lo hay ahora. Aunque todavía hay subregistro, teníamos un problema de cómo nosotras podíamos ir documentando los hechos de violencia. Entonces nos dimos a la tarea, en ese caso me tocó a mí como trabajadora social, hacer investigación de campo, porque no teníamos fuentes y no como ahora se nos facilita que yo quiero una información y me meto a googlear y ahí lo obtengo. No, tuvimos que hacer una investigación de campo y trabajamos en varias áreas marginales y fue a través de un muestreo. Entonces la técnica algunas veces no es que haya pasado de moda, sino que simplemente hay más acceso para facilitarnos el trabajo. Pero las técnicas siguen siendo las mismas. Y aquí, ¿cuál fue ayúdenme, ¿cuál fue la técnica que en algún momento me sirvió a mí para recabar toda la información de campo? A ver, recordemos información de otros cursos. Que nos está sirviendo para la construcción. La entrevista. Sí, sí. Las entrevistas semiestructuradas, las visitas domiciliarias, Ajá. Las encuestas. Ajá. Pero que como indicó trabajo de campo, pensaría que fueron esas. Sí, efectivamente esas fueron. Pero previo a eso hicimos todo un proceso de análisis. Entonces, como les compartí, hubo un proceso de análisis, de discusión a lo interno de ¿quién? Del grupo, ¿verdad? Eso fue de no un día, fueron meses de trabajo construyendo cómo íbamos nosotras a abordar el problema. Y ahí fue donde comenzamos a delimitar el nombre y luego cómo lo íbamos a evidenciar. Y entonces esa parte entre la teoría que estábamos construyendo y recabando, nos sirvió, a mí en lo particular me sirvió para cómo yo ir a trabajar mi diagnóstico. Y ahí fue donde ya tuve los elementos de desafío quizás, porque yo no tenía todavía toda la parte de conocimiento teórico del problema, más que de algunas fuentes que nos vinieron de la Universidad de México y algunas fuentes de teóricas feministas, en este caso, mexicanas también, que estaban aportando a la situación de las mujeres en Latinoamérica. Entonces comenzamos a tener esas fuentes bibliográficas que nos servían para saber, el problema de la violencia está dirigido hacia las mujeres en su mayoría. Entonces ahí es donde comenzamos a buscar información, cuántas mujeres habían en Guatemala, dónde estaban los centros de denuncia, si habían, no habían, y como no había centros de denuncia todavía, esa investigación de campo nos sirvió para conocer en las casas quiénes enfrentaban violencia, cómo, por qué, y entonces comenzamos a construir ya un problema. Entonces ya cuando yo traía esa información de campo al trabajo de grupo, es donde ya comenzamos a ir delimitando quiénes eran como que las personas en una familia que enfrentaban violencia. Yo me sorprendí y ahí mi hipótesis era que quizás niñas o niños o personas adultas mayores enfrentaban violencia.
pero mi hipótesis fue comprobada con lo que estábamos hablando en ese tiempo, que eran las mujeres. Sí, sí vi casos de abuso sexual, sí me enteré casos de violación. De hecho, yo presencié un caso justamente en un área de la zona 3 del Gallito. En esa visita yo pude escuchar un caso de infragante, de un caso de violación. Entonces, el padrastro en ese entonces estaba violando a una niña y cuando llegó la mamá, que la fueron a llamar porque lo habían agarrado en el acto de la violación, ella lo que hizo fue agarrar lo que venía de venta, eran ollas con agua hervida, café, chocolate, traía bebidas calientes y lo que hizo fue tirársela a la niña. Entró a la casa y la niña estaba todavía en una situación complicada y le tiró el agua caliente, o las cosas calientes, trastos, todo sobre la niña. Y el hombre salió como que sin nada. Entonces, ese caso me indignó mucho. Y que yo me puse a llorar. Me puse a llorar fue uno de los primeros casos que yo vi de violencia contra las niñas, contra las mujeres. Y yo no pude seguir, además no tenía contención. Cuando yo presencié ese acto, entonces solo apoyamos un poco, pero yo ya estaba como otras señoras con lágrimas en los ojos y imposibilitada de cómo accionar. ¿Por qué? ¿Cómo imposibilitada de cómo accionar? Porque en ese momento yo no tenía todas las herramientas como para decir qué hacer, cómo hacer, o si no lo decía yo, por lo menos planteaba algunas propuestas de ayuda, más que me tuve que solidarizar con los vecinos y buscar primeros auxilios. No había ni teléfonos celulares en ese tiempo, entonces lo que hicimos fue buscar ciertas alianzas en el Hospital General, que era el más cercano, y ahí se llevó a la niña. Ese caso nos sirvió de mucho arranque para poder trabajar el problema. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos tener ese conocimiento de trasladar ciertas teorías a la práctica para que nosotras mismas creamos qué es lo que estamos haciendo. Porque si nosotras no tenemos ese conocimiento y esa argumentación del problema, va a ser muy complicado que lo podamos abordar en los efectos que esa violencia trae. ¿Cuáles fueron los efectos de esa violencia que yo vi en ese caso de esa niña? Quemaduras, embarazo, y encima de eso la institucionalizaron, porque la llevaron a un hogar y en ese hogar había una discriminación tremenda. No solo contra las niñas, contra las mujeres, sino que además la niña tenía una condición indígena. Entonces había una condición adicional para la discriminación. Eso fue un elemento para nosotras de discusión y argumentar el problema. Entonces, esos desafíos son importantes que podamos ver. Vamos a ver si puedo volver a ver la presentación. No, creo que se me fue. Aquí está. Vamos a ver si retomo un poquito para ordenarme, si no me voy a seguir extendiendo y el tiempo se me va. Bueno, el desafío. Ahí estás. Ahí estoy, ¿verdad? Bueno, ¿cuál fue el desafío en la elección del problema de violencia contra las mujeres? Conocer qué era la violencia contra las mujeres. Nosotros no sabíamos si era violencia, ¿qué era? No sabíamos. Mejor les digo así honestamente y transparentemente que teníamos un poco de temores en conocer a profundidad qué era exactamente la violencia contra las mujeres. ¿Qué tuvimos que hacer para eso? Investigar.
investigar, investigar, investigar. No nos íbamos a meter a abordar una situación donde yo misma fui la primera que me descompensé. Yo misma fui la que emití juicios de valor. Yo misma decía, no puede ser que pase esto, no puede ser. No, es una niña, no puede ser. O sea, yo tenía cierta negación al problema. Y que no era la víctima o no era la que estaba. Imagínense las víctimas primarias, secundarias y terciarias que estaban pensando. O sea, yo misma tenía barreras de poder entrarle a conocer el problema. Entonces, queridas compañeras, antes de emitir juicios, antes de emitir mi forma personal de pensamiento, si no tenemos argumentos, busquémoslos. Busquemos los argumentos. No quiere decir que yo me enmudezca o no quiere decir que yo me anule o no quiere decir que mejor yo abandono el curso o me voy a otro lado o me voy al teléfono o cualquier cosa. No, simplemente mejor seamos honestas y decir, yo en este momento no tengo los elementos de juicio o de conocimiento, pero si me dan un tiempo yo los investigo. Yo me preparo para aportar, porque aquí lo que se trataba era de aportar, de construir. Y si vamos a construir y definir como una línea teórica de un problema, argumentémoslo bien, conociendo, investigando, analizándolo. Y al analizar no solo es analizar lo que piensen los demás, sino el analizar qué pienso yo de ese problema, ¿verdad? ¿Qué pienso yo de ese problema? Y otra parte muy fundamental que nos sirvió fue contextualizar la parte histórica de lo que estábamos viviendo. Y en ese momento lo que se vivía era miedo, pero el miedo de hace 30 años es el mismo miedo que hoy tenemos. Es un contexto histórico muy similar. No vamos a hablar de lo que es la violencia contra las mujeres porque no es ese el tema de estudio, sino cómo construir nosotros un árbol de problemas real que lleve exactamente, tal vez no exacto, pero sí que lleve su causa estructural. Porque si no abordamos el problema en su causa estructural, es probable que fallemos en las intervenciones después. Un ejemplo de eso es justamente la violencia contra las mujeres. Si yo tengo un estereotipo o un estigma o embarga en mí lo cultural, un mito, por ejemplo, de lo que es la violencia contra las mujeres, yo voy a decir, la violencia contra, ay no, a esas mujeres les gusta que les pegue. ¿Han escuchado ustedes eso? Sí. Sí. Claro. A esas mujeres les gusta que le pegue. Ella ya se acostumbró a que le guste, a que le pegue. O sea, le pega porque la ama. Ajá, el que la ama la porrea. Esos son mitos, son dichos populares, pero todos esos dichos están dentro de un mito, que las cosas, los trapos sucios se lavan en casa, ¿verdad? Y esos son mitos que han justificado la violencia. Entonces, toda esa parte cultural la tenemos que conocer. Entonces, nosotros tenemos que conocer que es un problema estructural. No es un problema casual o coyuntural. Ella se casó con un hombre violento y ahora pues tiene que continuar. Y ciertamente si quiere puede continuar porque pues también parte de las decisiones es esa, respeto a las decisiones. Pero el problema de violencia contra las mujeres es un problema social de grandes magnitudes.
porque ya no le afecta a una mujer, le está afectando a todas y le afecta a los hijos, si tiene hijos, le afecta a todo su contorno. Entonces es un problema social, es un problema político, porque el problema político es porque decimos que el problema de la violencia contra las mujeres es un problema de relaciones de poder, históricamente desigual entre hombres y mujeres. Ahí me van a atacar muchos y dicen, no, pero es que también hay mujeres que agreden. Hay mujeres que también golpean. Ahí me van a atacar con los mitos y también con muchas realidades ciertas. No vamos a decir que las mujeres no hemos violentado. Por supuesto que hemos violentado. Pero hay diferentes formas de cómo manifestamos la violencia. ¿Ya? Pero ¿cuántos hombres hay agredidos? ¿Ya? Ahora, ¿cuántas mujeres hay? ¿A cuántos hombres los violan? Y ahí podemos ir comparando cuántas mujeres enfrentan violación sexual. A un hombre lo asaltan, lo golpean y lo matan, es probable. Pero a una mujer la asaltan, la golpean, la violan y la matan. Entonces, hay características de la violencia históricamente desigual para hombres como para mujeres. Y ahí también me van a venir a atacar con decir, bueno, pero también los niños y las niñas lo sufren, lo enfrentan. Sí, y déjenme decirle que en el abordaje de maltrato contra niños y niñas, casi está estadística muy parecida entre quien agrede más, muchas veces es la mujer y el hombre. Está muy similar, padre y madre agreden, maltratan a los niños. Pero hay diferencias significativas entre cómo agrede una mujer y cómo agrede un hombre. Hay estudios que diferencian las formas de maltrato. Ninguna es tolerada contra un niño o niña, ninguna forma. No por eso yo voy a justificar el maltrato de una niña por otra mujer, ¿verdad? Esos otros 20 pesos. Pero sí necesitamos diferenciar, porque si no diferenciamos la violencia contra las niñas, contra las adolescentes y contra las mujeres, es probable que esos efectos no vayan a ser muy objetivos. Y entonces por privilegiar a uno, vamos a desproteger a otro. Entonces es importante que el problema que estamos trabajando lo veamos y lo analicemos como un problema estructural, ¿ya? Cultural y jurídico. ¿Por qué es un problema jurídico? Porque ahora hay leyes a partir de las convenciones internacionales, ya hay un marco jurídico internacional y nacional que indica, por ejemplo, la Convención de Belén do Pará, que es la sombría conceptual y los mecanismos que nos orientan a cómo abordar la violencia contra las mujeres, dice que ahí en esa convención acordaron que la violencia contra las mujeres constituye una violación de derechos humanos. ¿Qué tal? Entonces, allí, desde el año 94, creo, sí, en el año 94 que se aprobó la Convención de Belén do Pará, para acá ya nosotras tenemos que diferenciar que la violencia contra las mujeres es un problema jurídico y que por lo tanto constituye un delito. Ahora, ¿cómo yo voy a probar eso? A través de mi análisis de la causa del problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la causa ahí? ¿Por qué estamos viendo que es un problema jurídico? Porque es un delito. Y entonces tenemos que ir viendo todas esas causas para poder nosotros ir buscando los efectos de por qué es un problema jurídico, porque a lo mejor le hizo una lesión fuerte, ahí están categorizadas las lesiones, por leve, moderada, fuerte. Ya, entonces, toda esa categorización de las lesiones
ya nos constituye que no lo digo yo, lo dice el Código Penal, no lo dice la trabajadora social. El Código Penal lo dice, la ley contra el femicidio dice tal cosa. Entonces, eso es lo que tenemos que argumentar. Entonces, es justamente, y pues definitivamente también es un problema psicológico, ¿ya? Entonces, esas formas de violencia van a ir dándonos las pautas de qué hay atrás de un hecho de violencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué desafío tenemos en esa parte, verdad? Que definitivamente tenemos el desafío fuerte de poder nosotras ir, ¿cómo les pudiera yo dar el ejemplo? ¿Cómo trasciende un problema que estamos trabajando a la vía pública? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo es que trasciende un problema de violencia contra las mujeres a un problema ahora público? ¿Por qué decimos que es un problema público? No sé, a ver si me ayuda. ¿Qué se les ocurre? Licenciada, perdone, ¿puede repetir la pregunta? ¿Por qué podríamos decir que la violencia contra las mujeres es un problema público? Porque yo considero que afecta a todos, no solo a las mujeres también, sino, por ejemplo, ¿verdad? Considero, pondría el ejemplo de, como usted mencionaba, matan a una mujer, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con sus hijos? Quedan solos, ¿verdad? Entonces yo entiendo que por lo público se refiere que afecta a todos, ¿verdad? Sí. Puede ser familias, puede ser hijos, ¿verdad? A eso entendería yo. Sí, porque ahí es donde vamos a ir evidenciando. ¿Cuánta población hay en Guatemala? 18 millones según el censo, dicen que algunos dicen 15, pero no, ahora 18 millones. De ese, ¿cuánto es el porcentaje de mujeres? ¿Cuánto es? ¿Cuánto decimos el porcentaje que hay de mujeres? El 51%. Ajá. ¿Ah? Cerca del 52. Cerca del 50, porque es 51.8 creo que dice el censo. Entonces, somos más de la mitad de mujeres. Ahora, ¿cuál es el otro mito que encierra al decir que somos más de la mitad? Donde se justifica la violencia. Y dicen, que 7 mujeres para un hombre. Ya es como un mito. Y esos mitos culturales no nos dejan visualizar. Porque si las mujeres somos la mayoría, no hay una representatividad en el Congreso de la República. De 160 diputados, 31 son mujeres. No somos, pero ni el 1%, creo yo, de lo que es la representación de mujeres. Igual en los ministerios, 14 ministerios. ¿Cuántas ministras hay? Ya, solo la de Cultura y el de la ministra de Educación. Entonces, y así podemos irnos viendo cómo está la Corte, los 3 poderes principales de Guatemala. Y así estamos en el mundo, donde las mujeres seguimos siendo de alguna forma invisibilizadas. Y el problema de la violencia es público porque ahorita se está viendo ya que es un problema de salud pública, que es un problema de derechos humanos, que es un problema de seguridad ciudadana y sobre todo lo que hemos hablado, que es un problema de derechos humanos. Ya, entonces, esos problemas que están ocasionando o que afectan o que se visualizan, los están enfrentando muchas mujeres o la más, imagínense, yo tomé una estadística y hay 185 denuncias diarias. Y esas 185 denuncias diarias de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes es el problema
número 1 más denunciado diariamente. Eso no lo digo yo, lo dice el Ministerio Público. ¿Cómo vamos a evidenciar eso? A través de investigaciones de fuentes, de consultar esas fuentes oficiales de denuncia y otras fuentes colaterales de denuncia, observatorios, digamos, monitoreos que hacen organizaciones y las instituciones que se encargan de recepción de denuncia, como el Ministerio Público. Otro dato que nos preocupa fuerte, y lo estaba viendo, es que 5 mujeres desaparecidas al día. 5 mujeres desaparecidas hay en alerta Isabel Claudina, que es la ley que permite denunciar las desapariciones en menos de 24 horas de mujeres desaparecidas. Y 12 al día de alertas Alba Kenneth. De esas 12 desapariciones al día de alertas de niñas y niños, 8 son mujeres, son niñas, 4 son niños. O sea, siempre hay más mujeres afectadas y así podemos ir viendo cómo podemos ir justificando, ampliando, argumentando el problema, por qué existe la violencia contra las mujeres. Entonces, esas son las causas que tenemos que ir viendo. ¿Cuál es el problema? No, muchos nos van a decir, una de las causas es el alcoholismo de la violencia contra las mujeres. Y no, el alcoholismo no. Si se dan cuenta, no todos los bolos, así coloquialmente hablando, no todos los bolos son agresores. O ustedes conocen alcohólicos que más bien son tranquilos, son distintos cuando beben. Entonces, no todos los alcohólicos son agresores o violentadores. El alcohol ciertamente forma un indicador de riesgo, pero no es la causa. Entonces, si nosotras, por ejemplo, ponemos en una causa, en un árbol que estemos definiendo, la causa estructural es o la ponemos al centro, que la violencia contra una de sus causas es el alcoholismo, es probable. Los efectos sí pueden ser los mismos, ¿verdad? Pero no la causa. Entonces, cuando alguien llegue a la intervención, como ha pasado, por ejemplo, tuve casos de conocimiento en el Ministerio Público, que un violentador agredió a una señora, la golpeó fuertemente, la dejó pero irreconocible. ¿Cuál fue la pena? Menor. ¿Por qué? Porque era alcohólico y entonces el fiscal que estaba llevando el caso, ¿verdad?, y el defensor decían que era porque estaba bajo efectos de alcohol, no estaba en su sano juicio para haber agredido a una mujer. Entonces, por ahí se fueron y minimizaron el daño. Entonces, nosotros ahí, si no se argumenta ese problema como causa, que la violencia es estructural, que hay un poder ahí de control, que hay un poder ahí desigual entre la mujer y el hombre, porque seguramente si esta mujer se emborracha como el hombre, ella no va a llegar con la misma forma de violentar al esposo en este caso. No va, ni lo va a dejar como él la dejó a ella. Entonces, esas desigualdades son como las causas que tenemos que ir viendo y documentando y enunciando en el tema de violencia contra las mujeres, pero es muy probable que así sean los otros problemas que veamos, que depende, si no damos si no elegimos o hacemos una elección del problema y nos vamos por las ramas de los efectos y no de las causas, no va a haber una buena intervención, no va a haber una adecuada intervención del problema. Y lo más doloroso en este caso, que se trata de vidas. Se trata de vidas. Todos los problemas que abordamos, en su mayoría las trabajadoras sociales,
son de vida o de muerte. Y yo siempre he dicho que el problema de violencia contra las mujeres es un problema también de muerte, porque hay suicidios. ¿Cuántas mujeres no se han suicidado a causa de la violencia? Y se van por el efecto del suicidio, no por la causa que originó el suicidio. Si hay, ahorita acabamos de tener un caso en Sepulsarco, que es donde yo estoy trabajando ahorita. Hay una adolescente de 14 años que se suicidó y el Ministerio Público ni se apersonó, ni siquiera llegó a la comunidad, que porque trabajan 8 horas, que porque están fuera de la jurisdicción, que porque no hay condiciones para llegar a la aldea. Entonces la niña la enterraron y es un caso más que se queda en la impunidad, lamentablemente. Y es una vida que se perdió. Entonces, esos son los efectos que nosotras tenemos que ir viendo por dónde vamos a intervenir, si a través de los efectos o a través de las causas, que los dos son importantes, pero no perder de vista que la violencia contra las mujeres es un problema estructural y que tenemos que ir cambiando el sistema político, el sistema social, el sistema jurídico, para que puedan haber buenos o una respuesta institucional, legal, jurídica y política, cultural hacia las mujeres. ¿Qué pasa en la comunidad con esa mujer que está siendo maltratada? Si la comunidad tiene una concepción mitológica, cultural, que así pasa en la mayoría de casos, no van a abordar no van a apoyar a la intervención de apoyo, a los grupos de apoyo a otras mujeres. La van a dejar en soledad como está pasando. Ahí es donde nuestra función, nuestro reto principal es abordar objetivamente el problema de la violencia contra las mujeres. Perdón, Mimi. Tenemos una manita levantada acá. Vamos a dejar a Mari la sala ahorita y después nos vamos a poner de acuerdo por razones de tiempo. Sí. ¿Verdad? Está genial. Yo agradezco muchísimo porque tanto te contaba la semana pasada como ahora con tu apoyo, estamos entrando en casos concretos, esos elementos más sustanciales que tienen que ver con nuestra realidad, pero que lamentablemente en el curso no los trato a profundidad porque es más la parte metodológica. Entonces, para mí esto es un plus muy, muy valioso. Mari. Muy buena noche, gracias por el espacio. Licenciada Irma, yo solo tengo una consulta. Por ejemplo, acá en mi comunidad, me voy a reservar el nombre, hablando en cuanto al tema de la violencia contra la mujer, es bastante complicado el poder apoyar a las mujeres que están sufriendo de algún tipo de violencia. ¿Por qué? Porque lastimosamente acá en esta comunidad donde yo vivo, hay grupos organizados de, ¿cómo pudiéramos llamarles? Son de como narcotraficantes. Entonces, el comité de vecinos que está acá en la comunidad tiene terminantemente prohibido que se realicen denuncias ante las autoridades, porque está prohibido que la policía entre a esta comunidad. O sea, si por ejemplo, vemos que alguna mujer está siendo agredida, ¿qué es lo que ellos recomiendan? Ir y buscar a estas personas que están como encargadas de cuidar la comunidad, supuestamente, para que ellos vayan y a intervenir, a defender a esta persona. Entonces, realmente es complejo, porque cuando uno quisiera apoyar, pero ¿de qué manera, verdad? Porque no nos vamos a aliar con estas personas para poder defender a estas mujeres que están siendo vulnerables, ¿verdad? Entonces, sí, es bastante complicado, pero muy interesante el tema. Y de verdad yo sí agradezco mucho porque también para mí es un proceso de formación excelente y el tema que hoy tocó realmente a mí en lo personal me está ayudando bastante, ¿verdad? Y entonces mi pregunta sí sería esa, ¿verdad? ¿Cómo pudiéramos apoyar a estas mujeres, ¿verdad? Pero sin involucrarnos con estos grupos organizados, ¿verdad?
que no, o sea, sabemos que no es la autoridad, ¿verdad? Sino que de qué manera se pudiera hacer. ¿Será que se puede denunciar de manera anónima o qué hacer? Porque realmente incluso sé que dentro de las mismas organizaciones de gobierno, ¿verdad? Lastimosamente hay personas infiltradas que tienen nexos con estos grupos organizados, ¿verdad? Y si uno realiza una denuncia, aunque sea de manera anónima, yo sé que estas personas se enteran quién fue el denunciante, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera se pudiera proceder, licenciada? Sería mi pregunta. Gracias. Bueno, yo quisiera un poco compartir la experiencia de cómo se están abordando las políticas de protección. Por ejemplo, la ley PIN habla de varias formas en su artículo 82 habla de las políticas de intervención. Y una de las, me encanta esa forma, cómo podemos regresar a lo que inicialmente inició este problema. Lamentablemente, no con la denuncia se va a resolver la violencia contra las mujeres, no. Lamentablemente el sistema ahorita positivista nos sobrepasa y que todo tiene que ser a través de evidencia y el proceso penal es larguísimo. Mientras tanto, una mujer puede ser asesinada en ese proceso de denuncia. La intervención o la protección inicial que inicia en la comunidad es importante. Entonces, yo sí consideraría, nosotros hemos trabajado con varios comités de protección que se forman algunos, no por los comités de los COCODES, no por ellos, porque algunas veces los COCODES también están aliados a sistemas de impunidad, llamémosle a ese nombre, o de corrupción, que son los dos sistemas que nos están montando ahorita. Pero los sistemas de alianzas, de solidarismo entre mujeres, los pactos, así como hay pactos de corruptos, podemos hacer pactos entre mujeres. Eso reconociendo que la violencia, la culpa no es de la mujer que enfrenta la violencia. Entonces, para ello, tenemos que tener algún liderazgo, en este caso, quizás María, Elizabeth nos ayudaría mucho a ir buscando esas alianzas a lo interno de la comunidad. Y sabemos quiénes son los líderes que ayudan, mujeres. Incluso los grupos religiosos, los grupos de amas de casa, pueden constituirse como grupos de apoyo para poder como tener esa intervención de protección, de protegerla en caso que ella sufriera algún tipo de violencia, ¿con qué vecina puede irse? Es que el problema hoy es que ya los vecinos no se quieren ni meter. ¿Ya? Hay hombres solidarios en las comunidades, esos comités de protección a nosotros nos ha funcionado porque hay hombres dentro de estos comités de protección que van a hablar con estos agresores y les van a decir, mira, si volves a agredirlas, es probable que se te vaya a ir preso o que te cae. Es como amenazarlo, pero por otro hombre de la misma comunidad. No por alguien del MP, porque ahí es donde es el problema, cuando miran la parte de las instituciones de justicia, porque aparte que no hay credibilidad, para que intervenga el MP, tiene que haber un proceso de denuncia pública, no anónima, porque tienen que dar datos de identificación, dónde, cuándo y cómo. Y esos datos no los recibe una denuncia anónima. Entonces, nuestra sugerencia de alguna forma es como ir creando esos grupos de protección a nivel comunitario. Porque quitar una estructura de la noche a la mañana de narcotráfico y de impunidad no va a ser fácil. Y la vida de la mujer está en peligro. Entonces, aplicamos un poco el principio de la ley Pina. El interés superior del niño o la niña, ¿cuál es? Y es la protección. Entonces, igual con la mujer, ¿cuál es el interés superior en el caso de ella? La vida. ¿Y qué nos interesa? Proteger la vida, independientemente de los procesos de denuncia. Gracias, Mimi. Bien, son las 8 ya estamos, creo yo. Son las 8:01 minuto, pero yo imagino que hay más de alguien que se quiere quedar unos minutos más.
te pregunto, ¿puede ser posible? Porque también algunos estudiantes tienen clase ahorita a las 8. Si hay algunas estudiantes que quieran conversar más con Mimi, pero también saber si está en ti la posibilidad de quedarte unos 5 o 10 minutos más para poder responder otro par de preguntas. Sí, 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 con mucho gusto. Ok. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿A Mimi? ¿O está todo claro? ¿Está todo claro o nos dejó mucha reflexión que por eso estamos con silencio? ¿O porque es viernes en la noche y ya no podemos más esta semana? Vean, tal vez yo, Mimi, como te decía, realmente me está gustando mucho estos espacios porque entramos en esos detalles más sustanciales que, insisto, en la clase no los puedo abordar más que superficialmente porque es más la cuestión metodológica, ¿verdad? Pero en esa línea, pues quiero rescatar algunos elementos de lo que tú mencionaste para que queden en las jóvenes y en los jóvenes, y que ya lo habíamos hablado también. Primero, la importancia de conocer el problema, es decir, conocer ese contexto, ¿verdad? Y cómo una situación adversa se presenta, se manifiesta, y también conocer qué lo origina, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Mimi también mencionaba algo que yo les he insistido y que tal vez creo que ahora puede quedar más claro con este ejemplo, y es la capacidad que se debe tener de comprender que cada problema tiene su hecho objetivo y tiene nuestra subjetividad. Y si ustedes se recuerdan, eso lo hablábamos cuando, hasta en una pregunta de examen parcial, yo les decía, ¿por qué planificar es una acción política e ideológica? Porque ahí está en juego no solamente la visión del mundo que tenemos y la construcción social que somos, sino que cómo comprendemos la realidad. Esto también trasciende la empatía hacia la realidad de otras personas. El hecho que a mí no me sucedan situaciones como la violencia contra la mujer no quiere decir que no exista, que hemos sido de alguna manera privilegiadas porque no lo sufrimos, básicamente porque a veces vemos la violencia solamente en el campo de la agresión física, pero las violencias, hay mínimo 5 tipos de violencias contra la mujer. Entonces, todas las mujeres estamos de alguna manera viviendo más de alguno de los tipos de violencias. Entonces, eso es muy importante también como otro elemento que mencionaba Mimi. Visualizar los hechos, identificar bien el problema, ¿verdad? A quién le afecta, qué podemos hacer, el tema de los registros, la investigación de campo, entender, solo termino, Ana, y te doy la palabra, entender que existen 2 tipos de problemas y eso es muy importante. Está el problema de carácter estructural y el problema de carácter coyuntural. La estructura, si regresamos a la analogía del árbol, son esas raíces profundas que sustentan el árbol. Lo coyuntural a veces son efectos o situaciones muy complicadas que tienen una razón de ser en un tiempo específico, pero a veces son dramáticos. Un ejemplo, lo que está pasando ahora en las carreteras y estos grandes hoyos y cavernas que se encuentran. Esos son problemas coyunturales, pero lo estructural tiene que ver con la gestión pública y el manejo también de la infraestructura en este país. Esa corrupción e impunidad que hablaba Mimi también en el campo de la violencia contra la mujer. Es decir, a veces, y nuestra sociedad, los medios de comunicación, lo que hacen es enfatizar la coyuntura para que no miremos lo estructural, para que no cuestionemos lo que realmente está allí abajo. Entonces es importante diferenciar eso, ¿verdad? Y por último, porque esto lo vamos a seguir viendo la otra semana con la técnica del árbol de objetivos. Mimi mencionaba algo muy importante y es que aunque nuestra profesión no es una profesión médica,
Por favor, jóvenes, tienen que tener desde ahora la claridad que la vida de las personas está en nuestras manos y que somos responsables de la vida de una persona o de varias personas. Y en este caso de la violencia contra la mujer es dramático, al igual que, por ejemplo, el trabajo con niñez y adolescencia. Ana. Ay, muchas gracias, licenciada. A las dos les felicito. Muchísimas gracias. Estuvo muy interesante y la verdad que sus aportes, licenciada Mimi, fueron pues muy, muy bien recibidos de mi parte. Y tenía duda de, en ese momento, digamos, cuando usted mencionó que hicieron esta, como un centro de apoyo, mencionó, ¿verdad? Sí, mencionamos Sí. un centro de apoyo. Digamos, en ese momento, ¿cómo hacían para el vaciado de información y todas las técnicas que utilizaron? En ese tiempo, ¿cómo hacían para entrar en consenso con los demás? Seguramente era un grupo multidisciplinario de personas que la estaban apoyando a usted en ese momento Sí. para la investigación, ¿verdad? Sí. Entonces me surgió la duda y cómo llegaron a definir, porque digamos, si usamos en este momento como un ejemplo el árbol, ¿verdad? Podemos ver que hay mucha problemática. ¿Cómo se enfocaron y llegaron a determinar y actuar y tratar de apoyar a las personas en una sola problemática, digamos? ¿Cómo priorizaron o cómo fue que hicieron? No sé si me di a explicar. Sí. Bueno, aquí había un proceso casi de encuesta. La técnica fue mucho la encuesta, utilizar mucho la encuesta. ¿Cómo fue el vaciado? Manual. No teníamos base de datos como para decir un programa software y meter ahí toda la información. Todo era manual. O sea, hacíamos un proceso casi como de contar manzanitas. Así, por número de encuestas, y hacíamos nuestros cuadros ahí, cuánto era el porcentaje mayoritario que enfrentaba violencia. Eso se hacía manual, un proceso cuantitativo, totalmente cuantitativo. De lo cuantitativo pasó a lo cualitativo, ya hacer el análisis estadístico. No fue fácil porque pues eso es una rama, eso es una disciplina, la estadística. Pero nos auxiliábamos de otras compañeras, por eso es importante y lo decía a un principio, que estas técnicas de análisis de problemas no hay que hacerlo tan en soledad. Quizás empezar uno por cuestionamientos personales, sí, pero el trabajo más enriquecedor es uno apoyarse de las fortalezas de los otros saberes. Ahorita estamos peleando mucho con egos profesionales, mucho. Y el trabajo social ha venido trascendiendo, nos falta mucho todavía, pero ha venido trascendiendo dependiendo de los puestos que ocupemos. En ese momento nosotras éramos un equipo de atención integral. Y el tener la información de primera fuente era importante. ¿Y quién tenía la información de primera fuente? Yo. Porque entonces quien daba más los elementos de información me tocaba a mí. Y eso era algo importante. No era minimizar el trabajo de campo, era aprovechar el trabajo de campo para argumentarlo. Y ahí es donde tenemos que jugar un liderazgo, un reconocimiento. Por eso les decía que algunas veces cuando abordamos problemas traspasan nuestras vidas. Porque si yo no tengo un compromiso, un interés por superarme, por prepararme, lo voy a tomar como ave de paso. Entonces todo lo que venga, pase de noche. No, lo importante es que nosotras tenemos que ocupar esos puestos donde se está conociendo el problema. Y conocer el problema es meterse en el problema.
meterse en el problema. Entonces, así nos metimos en el problema. Y ahí es donde uno comienza a conocer, meterse en los libros, meterse en las fuentes bibliográficas, meterse en el Google, meterse en las fuentes de entrevista, meterse a consultas y todo escribirlo, porque carecemos de un problema fuerte que no escribimos como vemos y como hablamos. Entonces, hacer escritura, hacer teoría es importante. A mí me han dicho muchas compañeras, vos deberías de sistematizar esas experiencias que tuviste. Y créanme que no lo he hecho, solo son partes de lo que he escrito, ensayos o cosas por allí. Pero sistematizar una experiencia es otro nivel. Entonces, gracias por tu pregunta y creo que espero haberte respondido. Sí, perfectamente. Muchas gracias, licenciada Mimi. Gracias, Mimi. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Vean, lo que Mimi mencionaba ahora, esa experiencia, me recuerda también con esta organización Grupo Guatemalteco de Mujeres, ¿verdad? Con la que se hizo toda la propuesta también metodológica y conceptual de cómo entender la violencia contra la mujer, conlleva ahora, tuvo sus resultados y hay resultados valiosísimos, como por ejemplo la ley contra el femicidio. Allí también está establecido este modelo integral de atención que mencionaba Mimi, que fue la propuesta metodológica, ¿verdad? Para atender esa gran problemática en aquellos años, es la que el Estado reconoció y validó para que se aplique a nivel nacional, tanto con los centros de atención integral, ¿verdad? Los famosos CAIMOS, como también otras instancias de gobierno. Es decir, hay resultados muy valiosos en ese trabajo arduo que mencionaba Mimi, de conocer la realidad, no solamente sino que profundizar sobre qué significa ese problema, ¿verdad? Y que para Guatemala, como si bien se mencionaba, afecta a más de cada 100 personas, 51 somos mujeres. Y entonces ese problema es un problema enorme, vasto, ¿verdad? Y las estadísticas pues lo mencionan también bastante fuerte. Así es que, en serio, Mimi, no sabes cuánto te agradezco muchísimo y la vida fue providencial conmigo de encontrarte este fin de semana, ¿verdad? Para esto. Gracias, Ay, sí, gracias. Sí. Es lindo encontrarse con colegas y amigas. Te agradezco miles de veras y bueno, esto pues es un empujón. Sofía. Ay, sí, licenciada, aprovechando. Yo quiero hacer una consulta y tal vez no es directamente sobre el tema de mujeres, pero sí es sobre el árbol, ¿verdad? También viene siendo como la misma pregunta que decía la compañera. Le comento que yo estoy en el área de prácticas ahora, ¿verdad? Y justamente me encuentro por plantear mi árbol de problemas. Pero surgen las dudas, ¿verdad? De cómo hacer, cómo elegir directamente la problemática central, ¿verdad? ¿Cómo qué consejos darían ustedes para saber si uno eligió exactamente el problema, ¿verdad? Por ejemplo, yo les amplío un poquito. A nosotros nos tocó trabajar con una parroquia de Villanueva, ¿verdad? Y nos mandaron más que todo a investigar a la juventud, por qué no quiere asistir a la iglesia, qué problemática se encuentra, ¿verdad? Para poder asistir. Pero sí me encuentro en ese dilema de cuál puede ser el problema central, ¿verdad? Yo ya saqué mis causas y efectos, pero sí en ese dilema estoy. Como que consejos me darían ustedes para poder seleccionar bien el problema central. Bueno, tal vez yo empiezo diciéndote, acuérdate lo que hicimos en esta clase esta semana. Cómo seleccionar entre los problemas que tú ya tienes identificado el problema que es más grande que el problema que integra los otros problemas que tú tienes identificados, ¿verdad? Ese es como un tip para poder trabajarlo. ¿Qué respuesta se va a dar? Allí no nos adelantemos porque justo es el contenido de la clase de la próxima semana. Pero dejo a Mimi, si tienes alguna recomendación metodológica para facilitar de alguna manera la selección del problema principal.
Ujú. Bueno, empezamos con el nombre, es que no entendí qué era. No, creo que no tiene todavía el nombre, si es deserción de los jóvenes o... No porque es a la eh, iglesia, porque ya no asisten a la iglesia los sí, sí, jóvenes. pero es deserción a la iglesia, es como un alejamiento de la iglesia. Sí, exacto. Y eso fue lo que lo que estamos investigando, ¿verdad? El Ajá, por qué, las causas y los efectos. Pero ajá, sí, como te comento, el dilema está en elegir cuál sería mi problemática central. En eso me encuentro ahora. ajá. Lo que a mí me ayudó fue precisamente esa primera intervención, tener como ciertos elementos de opinión, nosotros le podríamos llamar quizás algunas fuentes de primera mano, o sea, entrevistar a algunos jóvenes, por qué se alejaron? Que era lo que te decía, cuando me tocó que ir a hacer entrevistas directamente a las personas, porque yo no podía determinar la causa si no tenía como ciertas opiniones de ellos. Entonces, sobre las opiniones en este caso de los jóvenes, te podría ayudar para leer más sobre cuáles serían, por qué, por ejemplo, por qué se alejó de la iglesia un joven. Quizás no vamos a buscar tanto la causa en él, pero la causa también puede estar dentro de la iglesia. Entonces ahí nos encontramos con dos parámetros, ¿ah? Con dos parámetros. Entonces esos dos parámetros hay que investigar. Hay condiciones en la iglesia, hay condición en la religión. ¿Cuáles serían? Como que ahí es donde empezamos a leer un poco y podríamos ir también escudriñando en la iglesia, si tiene todos como que las formas de ayuda para los jóvenes, si hay motivación, si hay formas de, digamos, de atraerlos, de sostenerlos, para que no se alejen. Todos esos efectos y eso lo va a dar las mismas opiniones de alguna forma que podrías tener. Entonces habría un poco lo que me sirvió a mí. Te voy a hablar un poco de lo que me sirvió a mí. Es como hacer esos cuestionarios de quién estaba enfrentando la violencia. Aquí, ¿quiénes son los jóvenes que se están alejando? Tener primero el listado de quiénes se están alejando. Ver si hay alguna característica común, hay algo, ¿verdad?, que genere. Ajá, ¿quiénes son los jóvenes que se están alejando? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿De dónde vinieron? O sea, tener como el perfil el perfil de ellos. Y ya luego ya buscar alguna muestra de 2 o 3 y en ellos, pero también en la iglesia, porque puede ser que la causa esté ahí, que se estén alejando, porque quizás no tienen como un avivamiento. El avivamiento atrae. Yo te lo digo porque a mí me encanta también la parte espiritual y yo asisto a una iglesia. Entonces, algo que me atrae es ese avivamiento. Es como sentir el fuego del espíritu, como decimos, ¿verdad? Entonces uno siente el fuego del espíritu, porque ¿a qué vas a la iglesia? Entonces eso es lo que necesitamos. O sea, Gracias por tus aportes, licenciada. muy bien. De nada, Sofía, de nada. Sí. Bien, Mimi, mil gracias, ¿verdad? Nos has dado realmente una conversación magistral y no hay duda, ¿verdad? Eso se me olvidó mencionarles, jóvenes, ella también es profesora de trabajo social, solamente que en la Mariano Gálvez. Así es que se le nota, ¿verdad? Se le nota esa docencia ahí. Sí, así es que gracias, Mimi, nuevamente por esto. Un placer realmente contar con tu participación y tus aportes, ¿verdad? No dudo que le hayan quedado de mucha reflexión también a los jóvenes y a las jovencitas. Y bueno, vamos a darle seguimiento a este tema la otra semana. Pues, no lo dudes. Mira la hora que es y todavía están. Mira la hora que es y todavía están aquí. Eso ya es una muestra, mira, ¿verdad? Pues ya saben, con mucho gusto, cuando quieran otra vez, ya sabes.
A mí me encanta. Gracias, Mimi. Y sobre todo estamos entre amigas, ¿verdad? Entre colegas. Eso es, ¿verdad? Con la misma causa. Así con es la que misma causa. te agradezco mucho. Gracias, jóvenes. Gracias, señoritas. Buena noche. Les deseo un buen fin de semana. Cuídense bastante, por favor. Y nos encontramos en la próxima clase. Que estén bien. Un abrazo a cada uno. Feliz noche. Feliz noche, gracias.